Hola, hola, ¿cómo están? Gusto de saludarles. Estaban participando en la traducción del Nuevo Testamento, como querían muy Gusto de frecuentemente usar la saludarles. palabra. Ya vemos varios conectados, ¿cierto? ¿Cómo ha estado la semana? ¿Buena? Súper. 9 participantes. Hola. Hola, pastor. Hola, hola, hola. Qué gusto. Voy a tener la sala de espera aquí al ladito por si se van No conectando sé por qué yo otros. tengo ¿Ah? Aquí el tenemos a alguien más. Leonardo Rebolledo. Ahí va. Entrando entonces. Ok, muy bien. Tenemos 10 participantes. ¿Cuántos hubieron en la clase anterior? 10 o 12 parece, bueno. 12 creo. Perfecto, muy bien. Ok. Bueno, sin más, comencemos de una vez, ¿les parece? ¿Cómo está el ánimo? ¿Bien? Súper. Bien. Voy a compartir pantalla porque mi señora me dijo el otro día, miró al lado, me dijo, oye, tú habla a los alumnos, como si los alumnos entendieran todas las palabras que tú dices y no pones ni un PowerPoint. Y es la verdad, yo solo en mis clases, alumnos que llevan tiempo conmigo, yo uso solamente el lápiz, la pizarra, ¿no? Entonces, les pido que me disculpen, así que por lo menos hice un punteíto, digamos, para intentar repasar conceptos difíciles de la clase pasada, ahondarlos un poco más, ¿verdad? Porque esta clase me encantaría que pudiéramos tener claro todo lo que tiene que ver con las críticas bíblicas, el siglo XVIII, la aparición de la teoría documentaria aplicada a los evangelios, todo eso que es difícil, para que así en la próxima clase ya empecemos a mirar cada uno de los evangelios. Eso va a ser más rápido porque eh, son aspectos que son fáciles de memorizar, se pueden hacer algunas tareas, pero estas discusiones que hay respecto de los enfoques teológicos son los más complicados. Entonces esos son los que quiero ayudarles a entender un poquito. ¿Parece? ¿Vamos? A ver si logro compartir la pantalla. Ustedes me dicen si es cierto o no es cierto. Por ahí. ¿Sí? ¿Se pudo? Sí. Sí, pastor. Sí, Súper. se ve súper bien. Perfecto. Eso es. Aquí entró José Miguel González también. Voy a poner acá esta cosa. Entonces, voy a ser muy ordenado hoy día. Como un buen profesor. Ok. Entonces, así rápidamente, los objetivos de este curso, que es un curso panorámico, nada más, es tener ideas de cada uno de los evangelios, las discusiones, los contextos, tener conocimiento que nos permita en el futuro hacer estudios un poco más profundos sobre el Nuevo Testamento. Entonces, es una mirada panorámica. Ahí lo que intentamos nosotros es describir las diferentes perspectivas de cada evangelio. Eso va a ser lo más fácil, de mi punto de vista. Contrastar y enumerar las diferencias entre el Evangelio de Juan y los evangelios sinópticos, que es algo que nos dimos la tarea, la segunda clase, y vamos a retomar eso igual al final. Analizar y exponer la relación entre Lucas y los hechos. Bueno, eso está un poco fuera de esto porque este curso más bien de los evangelios. Luego se toma la asignatura completa de Hechos de los Apóstoles, y ahí se hacen esos contrastes. Y describir algunos eventos importantes en los 400 años de silencio que proveen el trasfondo para los eventos de los evangelios hechos. Sí, eso lo vimos, lo vamos a seguir tocando, no hay problema con eso, pero ya más o menos andamos. Sin embargo, a mí sí me interesa mucho, a ver, esto es, estos aspectos de mayor interés, estos son para mí los importantes, que
es tener elementos introductorios al terminar este curso, como aspectos básicos de comprensión del Nuevo Testamento, como texto de una nueva religión, diferenciar judaísmo, elementos de la hermenéutica evangélica como base de relectura del Antiguo Testamento, por esta diferencia que hay entre la diatequé, ¿cierto?, este testamento, y el antiguo, como dos religiones diferentes, y sobre los evangelios, una explicación de la reacción como literatura, o sea, el problema sinóptico, la teoría marcana y la fuente Q, o Kele. Dedicamos una clase entera a eso. El periodo de silencio, ya lo dije, y el análisis panorámico de los 4 evangelios. Desde la perspectiva o del enfoque teológico. El enfoque teológico, ¿alguien está esperando aquí? Entra, Miguel. Cuando me refiero al enfoque teológico, me estoy refiriendo a la forma en que los evangélicos desde la época de la Reforma y sobre todo de la llamada escolástica protestante, parece del siglo XVIII, cuando el protestantismo toma tanta fuerza que comienza a hacer unas reflexiones al interior de los centros académicos. Se toma por tradición de que los evangélicos utilizamos el método teológico para acercarnos al estudio de la Biblia. El método teológico es conocido como método histórico también, porque hace énfasis en cuestiones como, por ejemplo, la paternidad literaria, cuando uno estudia un libro, tener las discusiones básicas respecto de quiénes podrían haber sido los autores del libro que estamos estudiando, las discusiones que hay al respecto, el propósito que hay para escribir ese libro, porque si no entendemos el propósito, con qué escribió Lucas, Mateo, Marcos, es difícil entender el contenido de cualquier carta, de cualquier libro de la Biblia. La ocasión, o sea, qué estaba pasando ahí para que se dieran esos relatos, esas situaciones, qué es lo que estaba aconteciendo, ¿no? Estos son como los elementos del método teológico, en nuestro sentido de acercamiento histórico, que es clave para entender lo que nos hace a nosotros protestantes. Y bueno, y hechos que, como les dije, viene luego, ¿no? Son en otra materia. Bien, respecto a los evangelios, ¿qué hemos dicho? Conocemos como evangelio a cada uno de los 4 relatos de la vida y las enseñanzas de Jesús. La palabra evangelio tiene su origen en el término griego evangelión, es una buena noticia, una novedad, ¿cierto? Y los especialistas coinciden en que los 4 evangelios fueron escritos en griego y sus autores utilizaron fuentes arameas, orales, escritas, más antiguas que conservaron muchas de las palabras y dichos reales de Jesús. Los 3 primeros evangelios son distintos al evangelio de Juan, también nosotros lo dijimos, y ahí surge la problemática sinóptica y de la teoría marcana, porque tratan de explicarse los autores de por qué se utilizan en los 3 evangelios frases que son exactamente iguales. Y ahí surge la teoría de que Marcos, o la teoría marcana, es el primer evangelio y la base de los materiales que ocupan Lucas y Mateo, ¿sí? Más una fuente que ellos denominan Quelle, o fuente en alemán, que serían dichos de Jesús, documento que no se conoce, por supuesto, nunca nadie ha encontrado ese documento Quelle. Se supone de la lectura o análisis literario de Mateo y Lucas, ¿cierto? Entonces eso es lo que llamamos nosotros problema sinóptico. Bien, eso hemos visto. Y el tema de los 400 años. Aquí está. Pero ya la semana pasada comenzamos a ver a Mateo ya. Entonces aquí es donde nos abrochamos los cinturones para retomar con fuerza. Ok, respecto del Evangelio de Mateo, algunas cosas que dije la semana pasada y que me gustaría ahondar en las que sean interesantes. Mateo entonces es el autor real de su Evangelio, eso es lo que nosotros creemos, el mundo evangélico más conservador. Es lo que creyeron los primeros apologistas y los padres de la iglesia. Él es el escritor del primer evangelio y ha sido identificado literalmente como judío porque su escrito contiene numerosas referencias al Antiguo Testamento, a las leyes y costumbres judías, con las que presuponen que el lector estaba familiarizado. O sea, es un personaje judío que le escribe a una audiencia que si no son judíos están cercanos como prosélitos o piadosos al pensamiento de la religión judía. Otras evidencias sugieren también que escribió principalmente para cristianos de origen judío.
lo que estoy diciendo, en Antioquía, yo le decía a usted la semana pasada, que es donde hubo la necesidad de tener un evangelio que tuviera connotaciones del arameo y del griego, por el tipo de gente que había en Antioquía. La opinión más generalizada sostiene que fue escrito después del 70, quizá hacia el 80. Yo me preocupé de explicarle a ustedes que yo no estoy de acuerdo con esa declaración que hace el texto, porque hay que considerar que Mateo 24 no da ninguna luz de que el templo ya estuviera destruido, cosa que sucedió el año 70 después de Cristo. A menos que, como sugieren los escritores que son liberales, las personas que estén, o la persona que esté escribiendo el Evangelio de Mateo, realmente no sea Mateo, sino sea un posterior a Mateo, o discípulos de Mateo, que escriben como profecía algo que ya ocurrió, que es una tendencia de los teólogos alemanes para quitar los elementos divinos, milagrosos del texto sagrado. Es una de los presupuestos de la crítica del siglo XVIII. Ok, pero dijimos, nosotros pensamos que es uno de los 12, ¿cierto? Poco se sabe de él, se habla muy poco de él. Tenemos nosotros antecedentes de que él lo escribió por los padres de la iglesia. El respaldo patrístico, ¿no? O sea, Eusebio, de 325, cita a Papías, del 100 después de Cristo. Dice que Mateo, el discípulo de Jesús, escribió un evangelio en arameo con los dichos de Jesús y luego fue traducido al griego. Cosa que tiene bastante discusión, porque cuando uno analiza el texto de Mateo, es de un griego bastante elevado y no da ninguna idea de que sea una traducción. O sea, en eso ya concuerdan todos los estudiantes conservadores y no conservadores. O sea, es lo que menos es Mateo, el Evangelio de Mateo, una traducción del arameo al griego. Eso no. Es un griego refinado que se nota que se escribió por vez primera como griego. Pero nos sirve el testimonio de Eusebio para llegar a la idea de que sí lo escribió Mateo, uno de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día los conservadores piensan que muy probablemente Mateo hizo primero un escrito en arameo y luego por necesidades escribió el Evangelio directamente al griego. O sea, no hubo una traducción, sino que fueron dos obras. Eso es lo que dicen los teóricos. Ireneo, del 220, dice, Mateo escribió cuando Pedro y Pablo estaban en Roma, o sea, en la época de Nerón. Otra vez, hay el testimonio de padre de la iglesia de que este evangelio lo escribió realmente el discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Y está lo que nosotros denominamos la teoría de la imposibilidad de un pseudo epigráfico. O sea, que es la sugerencia que hacen algunos teóricos no tan cristianos, sino más bien liberales, de que realmente Mateo es una obra pseudoepigráfica. ¿Qué quiere decir eso? Yo les pedí a ustedes que investigaran sobre el concepto de pseudoepigrafía, o creo que yo se los expliqué, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien quiere recordármelo? Lo explicó, profe. ¿Les expliqué? Sí. Ya. ¿Qué dije? ¿Alguien me ayuda? ¿Quién está por ahí? ¿Qué sería un pseudoepigráfico? ¿Se acuerdan? Dijo que era cuando un autor de un libro firma el nombre de otro para darle mayor relevancia. Perfecto, muy bien. La insistencia de parte del mundo judío, perdón, el mundo alemán, mundo teológico alemán, que es anti-sobrenaturalista, es tratar de decir de que aquellos que nosotros consideramos los autores de los libros de la Biblia no son los autores, sino que fueron personajes que escribieron en nombre de ellos. Eso se conoce como pseudoepigrafía. Esta teoría de que Mateo sea un escrito pseudoepigráfico se cae por una cuestión lógica.
Me gustaría que anotaran por ahí, porque si un personaje quisiera haberle dado relevancia a su escrito, usando la pseudoepigrafía, lo menos que habría utilizado es el nombre de Mateo. ¿Por qué creen ustedes? A ver. Hoy día les voy a hacer preguntas para que analicen teológicamente, ¿no? Si yo fuera alguien que voy a escribir un texto y para hacerlo famoso le voy a colocar el nombre de alguien, ¿por qué el peor nombre habría sido el de Mateo? ¿Podría ser por la persecución que se vivía en aquellos años, pastor, hacia la iglesia naciente? A ver. Dale, dale, a ver. Explícame. Sí, o sea Atrévanse, que no, atrévanse. Tírense al agua. ¿Será porque él, como cobrador de impuestos y todo, debió haber sido más leal a los romanos, me imagino? Por el riesgo que corría y porque evidentemente era un seguidor de Jesús, entonces no tiene sentido. Había sido como testificar de algo y al mismo tiempo querer anularlo, entonces sería como contradictorio usar un seudónimo. Por ahí va la cosa. Es un tipo no tan querido dentro del mundo de las tradiciones judías porque era un cobrador de impuestos. O sea, no gozaba de tanta fama y por lo mismo no era tan famoso entre los 12. Y eso se explica por algo que yo le dije a usted en la clase pasada. Los antecedentes que tenemos de él son muy pocos. O sea, apenas aparece mencionado en su mismo evangelio un par de veces y está en la lista de los discípulos del Señor en Hechos. Y eso es todo lo que nosotros sabemos por lo que se conoce como la argumentación interna. O sea, lo que aparece en la misma Biblia. Luego lo que nosotros sabemos de Mateo lo sabemos por la tradición, por lo que dice justamente Eusebio, por lo que dice Ireneo, por lo que dice Papías y algún otro relato del mundo antiguo de los cuales no se puede tener mucha confianza. Entonces, si yo voy a utilizar un personaje para darle realce a un escrito que yo hago, al menos que el hijo de Mateo, no tiene sentido. Entonces, la idea de que el escrito no es de Mateo, porque es una obra pseudoepigráfica, ese se cae solo. ¿eh? Entonces, por eso les puse yo aquí la teoría de la imposibilidad de un pseudoepigráfico. Está complicado que fuera eso. ¿Ya? Y un argumento, por el contrario, muy bueno para decir que es Mateo, el discípulo de Jesús, es por su profesión, pues es un escribano público, es un cobrador de impuestos, un personaje que está acostumbrado a redactar, a tomar apuntes, a ir guardando anales. Entonces, claramente el tipo tiene todas las condiciones para hacerlo. No es tan querido como para utilizar su nombre, pero es un tipo realmente capaz y con las condiciones, con las herramientas para poder redactar un evangelio en arameo y luego darse el lujo de redactarlo en griego, dependiendo de las necesidades de los primeros creyentes. O sea, y ahí está el tema también porque el de la fecha, ¿no? La fecha que se nos da aquí en este texto que ustedes tienen es del 80, está equivocado, les dije, ¿eh? Hay que borrar, el hermano no se dio cuenta de lo que escribió, ¿ya? Debió haber sido más o menos entre el 50 y el 70 el escrito de este evangelio, y se debe considerar que debió ser posterior a la primera persecución que hubo, y que se nos relata en el libro de Hechos. Antes de la primera persecución no se necesita un evangelio. Del primero que hay cuenta en la historia de la iglesia es el de Mateo. Eso concuerdan todos. Pero no debió haber sido hasta, sino después de la primera persecución, donde la iglesia es dispersada, porque antes tienen a los discípulos con ellos. Los discípulos no escaparon en la primera persecución, se quedaron en Jerusalén. Quienes escaparon fueron los creyentes. ¿Por qué creen eso los estudiosos? Porque aunque hubo persecución al mundo cristiano, a los apóstoles les tenían miedo. Les tenían miedo por los milagros que hacían, por el poder que tenían, infundían mucho respeto. Persiguieron a los cristianos. Entonces
los discípulos se quedaron en Jerusalén. Pero la mayoría de los cristianos están reagrupándose en Antioquía, según lo que dice Hechos de los Apóstoles. O sea, estamos hablando del mundo siro-judío, los sectores de Siria con judíos de la dispersión. Y estos personajes valoraron mucho esta primera versión que hace Mateo en arameo, de la cual nos hablan los padres de la iglesia, Eusebio, Ireneo, Papías, ¿cierto? Y que luego se hizo de necesario para el mundo gentil, que también estaba agrupado en Antioquía. Pues eso es lo interesante, en Antioquía hay gente judía y hay netamente gentiles. Y el grupo gentil va creciendo, y eso hace de necesidad de tener un evangelio, este evangelio tenerlo también en griego. Entonces, lo que dicen los especialistas del mundo conservador es que Mateo hizo dos versiones, una en hebreo y otra una en arameo y otra la hizo en griego. Ese fue Mateo, el evangelio querido por el mundo siro-judío de Antioquía. Y pensando más o menos en la dispersión, en la primera persecución y esta dispersión de cristianos que empiezan a reunirse en Antioquía, debió ser entre el 50 y el 70. Antes del 70, porque el templo todavía está en pie. Entonces la vocación es la primera base misionera en Antioquía a judíos de la dispersión y gentiles dispersos. Es de un griego elevado, ¿cierto? Que nosotros tenemos, y aparentemente son dos obras, favoritos de sectores siro-judíos. El énfasis es el Mesías doliente de la línea de David. Es una cosa interesante lo que hace Mateo en su... ¿Alguien está queriendo entrar? Yasmín Aburto. Ahí está. Muy bien. Esto es algo interesante porque lo que intenta hacer Mateo es conectar a la gente que tiene conocimiento del Antiguo Testamento y que espera al Mesías con este Jesús de Nazaret al cual ellos consideran que es el Mesías, el cumplimiento de las Escrituras. Entonces, en su trabajo, lo que intenta hacer Mateo es conectar a Jesús con toda esa genealogía antigua que es tan querida por el mundo judío. Por eso ustedes se dan cuenta, el libro de Mateo parte con el tema de la genealogía. ¿Y qué es lo que hace? Retoma la genealogía desde donde quedó en la época de David. En David, ¿cierto? Para el tiempo de David, se habla de la genealogía y llegan hasta David, poniéndolo como el rey que está predicho. Lo que hace Mateo es tomar la genealogía desde ahí y llegar hasta Jesús. Eso es lo que hace Mateo, llegar hasta Jesús. Utilizando este juego que a los judíos les encantaba desde la época del Génesis. ¿Alguno de ustedes ha estudiado Génesis? ¿No? Bueno, una cuestión re interesante del libro de Génesis, el juego, y es la base de la historia del pueblo judío, tiene que ver con la genealogía. El libro de Génesis está hecho en base a una frase muy interesante para los judíos. La frase Yet Toledot en hebreo, que se traduce como estas son las generaciones de. Y el libro se divide en puras generaciones. Las generaciones del cielo y la tierra, las generaciones de los patriarcas. Todo el libro está dividido en base a genealogías, a generaciones, el Yet Toledot. Entonces, esa idea es muy valorada por el mundo judío. Lo que hace Mateo, que escribe para un público que primeramente son judíos o tienen relación con el mundo judío, es conectar a Jesús de Nazaret con toda esa historia de genealogías que parte desde el Génesis. La frase, yo puedo escribirla aquí, ¿no? Hay un chat, se supone. Ya, no sé dónde está la cuestión. No importa. ¿Alguien puede escribir algo en el chat? Porque me va a aparecer a mí, entonces yo ahí puedo escribir. ¿O no? Chat, ahí está. Ok, ahí lo escribo entonces. Genial.
Ok, estas son las generaciones. Entonces el que está escribiendo es un tipo que conoce bien al mundo judío, y lo que está tratando de probarle es que Jesús es el Mesías. Entonces su énfasis es el Mesías doliente de la línea de David. Él cumple los requisitos de las genealogías que están predichas en el Antiguo Testamento desde el Génesis. Es un Mesías amigo de los pobres. Es el Hijo del Hombre. ¿Ustedes hicieron la investigación de esta frase? ¿Quién la ocupaba? ¿Dónde se ocupó? ¿Yardi? Sí, iba a decir que en el Antiguo Testamento hay muchos alcances del Hijo del Hombre. Po. Es como, ¿Ya? el Hijo del Hombre es como un poco la descendencia de Adán también, pues, porque por un hombre entró el pecado y por un hombre sale el pecado, ¿así que tú bueno, nada que ver. Pero hay un escritor del Antiguo Testamento que le da el carácter de divino a este Hijo del Hombre. Isaías tiene que haber sido nomás. Ya, po. ¿Quién era? ¿Daniel? Muy bien, Marta. Es Daniel quien hace famosa la frase. Es el Hijo del Hombre, es un ser divinizado. Y Mateo no ocupa de manera casual el término, porque él se está acercando a judíos que valoran mucho ese término como un término divinizado, y por el cariño que le tienen también al libro de Daniel. Entonces él utiliza a Mateo, por el cariño que le tienen los judíos a esa frase, a Jesús lo identifica, al Mesías, como el Hijo del Hombre. Y este Hijo del Hombre trae el reino de Dios y a Dios con nosotros. También otro tema re interesante de los evangelistas es el concepto del reino de Dios, ¿no? Basileia, un reino poderoso que irrumpe en el mundo de los hombres. A ver si investigan esta semana sobre este concepto griego del reino, Basileia. Es uno de los grandes temas del Nuevo Testamento y que se ocupa muy poco en las iglesias evangélicas. Casi nunca se habla del reino de Dios. Se utiliza más el término eclesía, ¿no? Pero el concepto del reino es muy interesante. Es muy usado por Mateo. La estructura literaria, dijimos, son narraciones, 6 narraciones en Mateo y 5 discursos. Sobre la tradición mateína frente a la marcana, los antiguos escritores cristianos creían que el libro de Mateo fue el primero de los evangelios sinópticos. La mayoría de los especialistas, por supuesto, los que tienen otro tipo de estudios más basados en la crítica de reacción, la crítica de forma, la crítica literaria en general, consideran que el más antiguo es el de San Marcos, del cual se toman Mateo y Lucas para hacer sus escritos. Eso ya nosotros lo conversamos. Consideran que Mateo utilizó el Evangelio según San Marcos como una de sus 2 principales fuentes, y luego tomó la famosa fuente Quele, que son dichos de Jesús. Fuente que no está, no se supone de la lectura, vuelvo a decir. Muy bien, y vamos a entrar a lo que me interesa mucho. La teología en Mateo. Jesús, para Mateo, es el cumplimiento de las Escrituras. Por eso es que hay 41 citas del Antiguo Testamento y 37 veces la frase para que se cumpliese lo dicho. El problema aquí, para los que hacen análisis del texto en términos críticos, es que dicen que Mateo utiliza frases que tienen otro contexto. Entonces, la semana pasada, yo rápidamente me dediqué a explicarle a ustedes esta forma hermenéutica que tenemos nosotros los evangélicos de mirar el Antiguo Testamento releyéndolo desde la persona de Jesús. Pero no nosotros, cualquiera de nosotros no, sino una confianza en lo que entendieron y vieron los apóstoles, quienes tenían la capacidad de interpretar el Antiguo Testamento
de una manera distinta a la convencional. A esto nosotros le llamamos sensus plenior o sentido pleno. Les pedí yo que investigaran sobre este concepto. ¿Encontraron algo? ¿Hay algo por ahí o no? Harold. ¿Algo por ahí o no? Ya. En el fondo, el sentido pleno es deja ver la coherencia y la consistencia de toda la Biblia, más allá que esté escrita, dividida en un sentido coherente de un mensaje que va en la Biblia de principio a fin, y que tiene que ver como con el plan de salvación y cómo en el Nuevo Testamento se van cumpliendo los dichos del Antiguo Testamento, de los profetas, lo que habría de venir, el plan de Dios para su pueblo, originalmente. Perfecto. Esto es lo que muchos teólogos denominan la historia de la salvación. O sea que el Antiguo Testamento puede leerse como una historia de salvación más allá de los contextos particulares que tienen las historias del Antiguo Testamento. O sea, pueden tener una interpretación en la persona de Jesús. Los judíos no leen así el Antiguo Testamento, ellos leen solamente su historia, no logran ver nada de lo que nosotros vemos, esta historia de salvación. ¿Vamos? Yo les recomendé a ustedes la lectura de un libro del Nuevo Testamento de Frank Stagg. Él trabaja muy bien ese concepto de historia de la salvación, pero como dice Hardy, básicamente una capacidad que tienen los apóstoles para leer en su antigua historia una historia de salvación, donde se puede leer o releer toda la persona de Cristo en cada una de las situaciones que ocurrió en Israel. Como por supuesto, esa es una lectura de fe, es una lectura hecha por personas que vivieron con Jesús de Nazaret, no es una lectura desde la historia formal, como lo hacemos nosotros. Entonces aquí es donde apuntan ellos, la crítica bíblica, que realmente lo que hicieron los apóstoles fue la construcción de una historia artificiosa, tomando versículos de diferentes lados, que no tendrían sentido, con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, yo les di a ustedes el ejemplo de la Virgen, ¿no? La semana pasada, ¿sí? ¿Sí o no? ¿O estoy equivocado? ¿Lo dije o no? No, ¿Hardy? parece que no. Al menos yo no me acuerdo, pastor. No, Yo tampoco no me acuerdo. yo tampoco. Hablamos del nacimiento, sí, pues, de Jesús como el nacimiento virginal. Claro, Mateo habla del nacimiento virginal de Jesús y dice, utilizando esta frase que aparece 37 veces, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, que el Mesías nacería de una virgen. Entonces cita, a través de esta capacidad llamada sentido pleno, una situación del Antiguo Testamento, donde Isaías está aconsejando a un rey que no se meta en una pelea. O sea, hay un contexto primario. ¿Sí? Eso se conoce como conflicto siro-efraimita. Siria se está aliando con las 10 tribus de Israel el año 720 a.C. para detener al gigante que le está pegando a todo el mundo, a los asirios. Siria se junta con las 10 tribus para detener a Asiria, que viene avanzando y golpeando a todas las naciones. Esa es la época del ministerio de Isaías. No olviden, Isaías es un profeta importante del Antiguo Testamento que le tocó aconsejar a 5 reyes, un ministerio de entre 40 y 50 años. Está jovencito en esta época y está viendo ahí como el reino del sur, a quien él profetiza, al rey del sur, está siendo invitado por estas 10 tribus y por Siria para unirse en una triple coalición para detener a Asiria.
Isaías le dice, no te metas ahí en esta cuestión, no te metas, porque Asiria es un instrumento de Jehová, es un instrumento del Señor, y les va a pegar a todos igual. Tú vuélvete al Señor nomás, le dice al rey. Entonces, en ese conflicto va a participar solamente las 10 tribus, por eso se llama conflicto Ciro-Efraínita. Efraín, las 10 tribus, y Siria, con su capital Damasco, le hacen frente a Asiria y no se mete el sur, Judá. Bueno, Isaías da una profecía, y que es la que utiliza Mateo. Él le dice al rey, mírales, no te metas con esta gente. Tú ves una jovencita que está ahí, y le muestra una virgen, literalmente una señorita, que no ha tenido relaciones sexuales nunca, y le dice, he ahí la virgen. Antes que la virgen conciba y dé a luz un niño, y ese niño tenga la capacidad de probar la miel, que es más o menos como a los 2 años los niños pueden probar la miel. Ustedes saben que hay una enfermedad grave que produce la miel a los bebés, ¿no? Se llama botulimia. Los niños pueden comer miel después de los 2 años. Entonces, cuando el niño tenga la capacidad de probar la miel, Siria y las 10 tribus van a ser un carbón que humea, van a estar reducidas a ceniza. Y tal cual dijo el profeta Isaías, así ocurrió en la historia de Israel. Las 10 tribus fueron llevadas cautivas en 720, 722 antes de Cristo, desaparecieron completamente de la historia de Israel, fueron mezclados con otra raza, y se salvó Judá por 100 años, gracias a este consejo de Isaías. Entonces, esa situación de la Virgen, que tiene su propio contexto, su historia normal de ese tiempo, la toma Mateo cuando habla de la genealogía de Jesús. Dice, bueno, Jesús, el Mesías, nació de una virgen. No es algo natural, dice, este es un Mesías. El Señor lo envió. Y ya estaba predicho por Isaías, y toma esa historia. Esa historia es otra historia, dicen los teóricos de la crítica bíblica. Es como un levantamiento de un contexto para construir otra historia. Bueno, de este tipo de situaciones hay 37 en el Evangelio de Mateo. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Entonces, aquí es donde empieza a ver la diferencia entre el mundo que no tiene fe y el mundo que tiene fe. Los que tenemos fe denominamos a esto sentido pleno. O sea que los discípulos de Jesús, pero no nosotros, los apóstoles, directos, los 12, no los cash lovers, ni cierto Maldonado, ni la Ana Méndez, ni ninguna de esa gente, no, nada de eso. Los 12 tenían una capacidad para reinterpretar pasajes del Antiguo Testamento que tenían otros contextos y ver algo más que el mundo israelita no vio y que se cumplían en la persona de Jesús. Y eso es algo propio de nuestra teología. Nosotros los evangélicos vemos a Jesús en todas partes en el Antiguo Testamento. Es lo que se conoce como la teología de los tipos. Hay muchos tipos de Cristo en el Antiguo Testamento. Muchos tipos y analogías redentoras. O sea, por eso el escritor inspirado logra darse cuenta que la serpiente que se levantó en el desierto para salvar de las mordeduras de la serpiente a los israelitas era Jesús. Así como fue levantada la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El escritor inspirado ve eso. Eso no lo ve un judío. El judío ve la historia de la serpiente que sanó a su pueblo nomás ahí en el desierto.
Pero el escritor inspirado por el Espíritu Santo, no la Ana Méndez, vuelvo a decir. Ese es el asunto. No es el Cash Luna. No, no, no. Estos hombres de Dios ven otros elementos porque están movidos por el Espíritu Santo, convencidos de que en Cristo se cumple toda una historia de salvación. ¿Estamos? Uno puede creer eso y ver en que Cristo es el Mesías, que es el Señor de la historia, más que un maestro, y creer que Él murió y resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y volverá por su iglesia, y ser un evangélico, un cristiano, o no creer eso y considerar que Jesús estaba equivocado, no era el Mesías, y bueno, lo más cercano sería hacernos judíos. Esa es la gran diferencia, la forma hermenéutica. Por eso yo al principio les dije a ustedes de este curso que la cuestión clave acá es entender que los evangélicos leemos de manera distinta el Antiguo Testamento. Usted lee el Antiguo Testamento, yo lo leo, los teólogos evangélicos leemos el Antiguo Testamento y no leemos lo mismo que los judíos. En las historias del Antiguo Testamento nosotros vemos cumplimientos en Cristo y en la iglesia. De hecho, decimos que el verdadero Israel no son personas que descienden de Abraham, sino personas que son circuncidados del corazón. Si uno puede creer eso, ser cristiano, puede no creer eso y mejor uno se hace judío. Y los judíos tienen cosas reinteresantes, su religión es reencachá. No tengo nada contra esa religión, pero es completamente distinta al cristianismo. El cristianismo considera que Jesús es el Mesías. Y es por eso que yo cuando leo el Antiguo Testamento leo una historia de salvación. La historie. Así dicen los teólogos, la historie. Entonces, ese es el asunto. Por eso es re interesante entender que aquí entonces surge la teoría de las críticas bíblicas. Entonces, estas personas que no creen en lo sobrenatural, que no creen que Jesús es el Mesías, que es aparte de ser un buen maestro, es Dios encarnado, entonces ellos hacen un análisis distinto, solamente desde la literatura. Y dicen, bueno, aquí lo que pasó realmente es que hubo el intento de parte de los discípulos de crear una historia artificiosa para darle calidad divina al hombre Jesús. Así, derecho. O sea, no es tanto como nos dicen de repente en los seminarios que no son evangélicos, dicen, no, pero si eso es normal, eso no tiene por qué afectar tu fe. ¿Cómo no va a afectar mi fe? Si al final entonces el Mesías no es Mesías, Jesús no es Dios, me voy para casa mejor, pues no, ¿para qué voy a la iglesia? No, es que esto es para personas que pueden resistirlo en su cabeza. No, 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 no. Aquí hay un tema de decidir. ¿Qué es uno? Uno es de la religión judía o nada, un racional y encuentra en la Biblia valores nomás, ¿cierto? O uno es cristiano y acepta que en la persona de Jesucristo se cumplen un montón de cuestiones raras, muy raras, y que es lo que los discípulos vieron, se convencieron. Entonces aquí está la cuestión primero, o sensus plenior, que eso es lo que me interesa que ustedes entiendan bien. Esto lo podemos entender como sentido pleno, el hecho de que el escritor inspirado, Mateo, agarre 37 historias, contextos distintos, y ve ahí a Jesús de Nazaret. Y aquí cumpliéndose en el Nuevo Testamento todo eso, de una manera distinta. No es que invalide las historias que ocurrieron, sino que ve un cumplimiento más amplio. Ahora, ustedes me dicen, ¿pero esa cuestión rara es de los evangélicos? Sí, pues eso es lo que es parte de la hermenéutica evangélica. Y nosotros vemos también así las profecías. Por eso, a mis alumnos siempre yo les digo que cuando analizan, por ejemplo, la profecía, deben tener también esa consideración, porque eso va a ayudar a entender el sensus plenior. Me explico. Hay una discusión entre teólogos si la profecía veterotestamentaria del Antiguo Testamento tiene contextos primarios o no. Según este profesor, todas las profecías del Antiguo Testamento tienen un contexto primario. O sea, ¿qué estoy diciendo?
Las profecías se cumplieron primero en su tiempo. Y tienen un segundo tiempo de cumplimiento, o cumplimientos parciales, cumplimientos totales. Esto se conoce en hermenéutica, después lo vamos a estudiar, se conoce como mirada telescópica, ¿cierto? Cumplimientos parciales y totales, y sensus plenior. O sea, la profecía primero se cumple en su tiempo. Para que sea profecía, tiene que cumplirse en su contexto. ¿Por qué? Porque si no, ¿cómo vamos a saber que el que estaba hablando era profeta? Una de las cuestiones importantísimas del Antiguo Testamento es que para reconocer que una persona era profeta, las palabras que decía se cumplían, y si no, lo apedreaban. ¿Se acuerdan o no? Entonces, ¿cómo podemos decir que habían profecías que no se cumplieron, sino que eran para el futuro, para 200, 300 años más adelante? No, tenían que tener primero un contexto primario para poder cerciorarse ellos de que era un profeta el que estaba hablando. Entonces, de mi punto de vista, todas las profecías del Antiguo Testamento que nosotros miramos muy hacia el futuro han tenido un proceso de cumplimiento en su tiempo, en la generación del que profetizó o muy cerca de su tiempo. Y después se vuelven a cumplir, claro, con mirada telescópica hacia el futuro, vuelven a repetirse de otra manera, o tienen cumplimientos parciales, cumplimientos totales, como repeticiones de estos eventos. Y el sentido pleno, o sea, que ocurrió un evento, pero el escritor inspirado le da una connotación distinta, con un ángulo distinto, por su capacidad de mirar en la historia de Israel una historia de salvación. ¿Me expliqué? Esto suele ser muy complicado, ¿eh? Es como una de las cuestiones más complicadas. ¿O los dejé más enredados? Qué terrible esto del Zoom, porque como está un poquito desfasada esta cosa, quisiera ver yo su rostro y qué piensan. ¿Comentarios? ¿Qué les parece? Nos faltan varias cosas que aprender todavía, pero se entiende por lo menos. Allá vamos. Sí. Algunos conceptos creo que pero los vamos a ir adquiriendo, creo yo, y después juntaremos las ideas para poder tener nosotros una visión del panorama que nos está entregando. Exacto. Ahora, uno debe hacerse la pregunta, bueno, pero para esta cuestión que dice el profe, el sentido pleno de que un escritor del Nuevo Testamento diga estoy inspirado por Dios, y cuando yo miro para atrás veo cosas que no ven los demás, usted me puede decir, pero para eso hay que tener fe. Sí, precisamente, hay que tener fe. De eso se trata el Evangelio. Estamos teniendo fe en el texto, estamos teniendo fe en la experiencia de los apóstoles, estamos creyendo en lo que ellos experimentaron tocante al verbo. O la otra salida sería simplemente considerar que la gente del siglo XVIII, la crítica del mundo alemán, está correcta. Bueno, ¿qué dicen ellos? Entonces aquí nos aparece en esta diapositiva la postura de ellos, que está hecho en base a la crítica bíblica. ¿Qué es lo que es la crítica bíblica? Vamos ahora. La crítica bíblica es el intento del mundo cristiano alemán de adecuarse al pensamiento del hombre moderno del siglo XVIII. ¿Gente evangélica? Sí, gente cristiana. Pero gente que le tocó vivir en una época en que el concepto de la racionalidad humana es tan importante que ninguna cosa que no se pueda comprobar tiene valor. Porque esa gente está reaccionando a la época de la Edad Media, donde había que creerle todo lo que decía el cura. Y el cura, más encima, se había portado como las tristes. Decía que no se casaban con mujeres para ser castos y puros, y tenían miles de mujeres. Y hacían un montón de cuestiones. Decían que amaban a los pobres, pero vivían en la opulencia y en la riqueza. Entonces, están reaccionando a ese mundo antiguo, a la mala administración del cristianismo por parte de la Iglesia Católica Romana. Entonces,
se eleva a un plano de superioridad todo lo que tiene que ver con la razón y con lo que es comprobable, con el método científico. Esa cuestión comienza desde la época moderna, 1500, 1550, la época del Renacimiento, pero se hace muy fuerte el siglo XVIII. Y los protestantes agarran muy fuerte esa onda y ellos empiezan a pensar, oye, mira, estamos viviendo en una época diferente. Esta es la época moderna y la Biblia efectivamente tiene muchas cuestiones que parecen mitologías que no se pueden aceptar así como así nomás. Entonces, tenemos que comprobar las cosas. Y empiezan a aplicarle a la Biblia métodos de análisis que se usan en el campo de la ciencia y la literatura, eliminando los elementos básicos con los que los cristianos nos hemos acercado al texto sagrado. ¿Cuál? La fe. La fe es la experiencia de los apóstoles, la fe es la experiencia que hemos tenido personalmente al encontrarnos con Cristo. No se utilizan esos elementos, sino estaba de moda el pensamiento de Francis Bacon, el padre del método científico. El padre del método científico dijo, nada es verdad si no se puede comprobar. Entonces hay que observar las cosas, establecer algún tipo de hipótesis para comprobar. Si tenemos una hipótesis más o menos probable, entonces tenemos una teoría, y si podemos probar la teoría, entonces hacemos leyes. Y eso es verdad. Pero eso no deja lugar a que los muertos resuciten, po. O que se puede caminar por encima del agua. Esos elementos no pertenecen a las categorías de la historia de la humanidad, dicen ellos. Entonces llegan a una conclusión. La Biblia está llena de mitos. Es imposible todo esto. Pero bueno, somos cristianos. ¿Y qué hacemos con la Biblia? Bueno, la Biblia tiene buenos valores. Y esta generación de cristianos empieza a operar en términos del análisis de la Biblia con elementos de análisis del mundo de la academia. Vale decir, método científico, el empirismo de John Locke, el pensamiento cartesiano, el padre del racionalismo moderno, es Renato Descartes, y su método se llamaba método de refutar falacia, o sea, intentar refutar cualquier cosa que parezca una falacia, una mentira. El evolucionismo de Charles Darwin, y todos esos elementos se le aplican al texto sagrado. ¿Se acuerdan que una de las clases pasadas yo les dije a ustedes que cuando los alemanes o los seminaristas que son liberales se acercan al análisis de cómo Israel va construyendo su teología, ellos hablan de la evolución de las religiones? ¿Se acuerdan que le hablé de eso? Se dicen, esta religión cristiana no viene del cielo por revelación, sino que es un préstamo de los asirios, un préstamo de los persas, un préstamo del mundo griego, y construyen algo. Entonces yo les dije que cuando en el seminario nos engrupen con esa cuestión, uno no puede agarrarla así nomás, porque te va a afectar a la fe. Claro que te va a afectar. Porque nosotros creemos que la Biblia es un libro que ha sido revelado, viene desde el cielo. Uno acepta esa cuestión por la fe y es cristiano, y si no, uno no es cristiano. Entonces, no es que uno vaya al seminario y se agarre todas las cuestiones, no, la evolución religiosa, el pensamiento cartesiano, el método científico, no. Esta generación no está malintencionada, pero ellos dicen, bueno, tenemos un mundo moderno de racionalidad y la Biblia hay que acomodarla al hombre moderno. Entonces desarrollan algo que se conoce como la crítica bíblica. Y hay 5 críticas que se han utilizado para entender la Biblia desde ese tiempo en adelante. La primera que se utilizó se conoce como crítica textual. Y aquí el centro de mi clase es que ustedes entiendan esto ahora. La crítica textual. La crítica textual es una crítica literaria, de carácter literario, que lo que intenta hacer es hacer investigaciones para recuperar el texto original. Porque nosotros no tenemos originales de la Biblia. No tenemos ningún documento original, ningún autógrafo. Tenemos copia de 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 copia. Y lo más antiguo que teníamos era del 800 después de Cristo, yo se lo expliqué eso a ustedes. Gracias al descubrimiento de las cuevas de Qumran, encontramos manuscritos que eran 1000 años más antiguos que lo más antiguo que teníamos. Lo interesante para el análisis de la Biblia, ese descubrimiento fue maravilloso porque teníamos para comparar
documentos que eran los mismos documentos, pero 1000 años más antiguos. Y ahí ver cuánto había cambiado la Biblia. Porque estos mismos teóricos alemanes, de los que yo les estoy hablando, decían, pero si ustedes tienen, lo más antiguo que tienen es del 800 después de Cristo, y la Biblia se comenzó a escribir en 1200 antes de Cristo, 2000 años antes. ¿Ustedes creen que no cambiaron las cosas? En las traducciones cambió todo. Ustedes no pueden confiar en el texto. Tienen que confiar en la crítica literaria. Tienen que confiar en los críticos, en el hombre moderno, en la racionalidad, en el análisis racional del texto. Y nosotros que en ese tiempo del siglo XVIII no teníamos los más conservadores elementos para contradecir eso, era re complicado. Fenómeno, pura fenómeno. Cuando se descubre en 1948 en las cuevas de Qumran 5.000 documentos que eran 1000 años más antiguos, teníamos justo la excusa para hacer la comparación, a ver qué tanto habían cambiado. ¿Y sabes lo que pasó? Bueno, cuando se compararon los documentos, descubrimos que eran exactamente iguales. Y nosotros los cristianos, los evangélicos, comprobamos de que el Espíritu Santo ha guardado de una manera milagrosa la traducción del texto y nosotros podemos confiar completamente en la Biblia que tenemos. Bueno, la crítica textual, que era una crítica primero, que estaba hecha de alguna manera para racionalizar, fue la mejor crítica. Nosotros aceptamos la crítica textual. Esa es una crítica que usa el mundo evangélico. Fue la primera, crítica textual. El intento de recuperar el primer escrito, de llegar al original, porque no lo tenemos, de acercarnos allá, con un montón de técnicas que ustedes van a aprender en una asignatura que van a estudiar conmigo, si es que quieren seguir estudiando conmigo, por supuesto, ¿cierto? Es una asignatura que se llama Crítica Bíblica, justamente. Buenísima, extraordinaria. Hay técnicas como la haplografía, que se utilizan para poder llegar al texto más original, el estudio de las variantes, el estudio de las glosas, que es fabuloso. Es como para morirse de aburrimiento. ¿Ya? No, a mí no me aburre, es una cuestión interesantísima. Bueno, desarrollan la crítica textual y después desarrollan la crítica lingüística. Y esa crítica también nos sirvió a nosotros. ¿Qué es la crítica lingüística? Conocer la historia de las palabras que se utilizan en la Biblia. Es muy interesante. La historia de las palabras que se usan en la Biblia. Los liberales la usaron a su favor para acomodar la Biblia más racional, por supuesto. Por un pequeño ejemplo. La palabra que se utiliza en el Antiguo Testamento para el cruce del Mar Rojo es la palabra hebrea Yamsu. Yamsu. ¿Escucharon bien, cierto? Entonces, cuando cruzó el pueblo del Señor por el Mar Rojo, la palabra Mar Rojo es una traducción de la palabra hebrea Yamsu, que se puede traducir también, se puede traducir de dos maneras. Mar Rojo, pero también se puede traducir como Mar de Cañas. Entonces ahí depende del que esté haciendo la traducción, lo que uno quiere elegir. El liberal va a decir, no, Yamsu, mejor traducido en Mar de Cañas. Entonces el pueblo del Señor ya no pasó por el Mar Rojo, sino que se perdió por entre medio de unos juncos. Y los egipcios no los pillaron. Pero no hubo partimiento al mar y pasaron en seco, es otra cosa. Entonces, esa crítica lingüística, que fue una crítica nociva, destructiva en el siglo XVIII para racionalizar el análisis del texto sagrado, destruyó un montón, pero hoy la crítica lingüística es amiga de nosotros, una de las que más usamos nosotros. El análisis de las palabras del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, en sus idiomas originales, porque nos da una capacidad de entender mejor el texto. El famoso ejemplo que hacemos los profesores en clase es esta cuestión de por qué nuestra traducción dice Pedro, tú me amas, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, tú me amas, sí, Señor, te amo. Pedro, tú me amas, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y uno dice, pero pucha, la cuestión, ¿por qué le pregunta 3 veces la misma cosa? Ah, porque gracias a la crítica lingüística nosotros sabemos hoy día que la traducción es complicada, porque nosotros no tenemos más que una palabra para amor. La palabra amor. Entonces, cuando usted le dice a la mamá que la ama, le dice, te amo, mamá.
¿cierto? Y cuando usted tiene un buen amigo, una buena amiga, y le dice a su amiga o su amigo que lo quiere, le dice, te amo, amigo, pero no le está diciendo lo mismo que la mamá. O cuando usted le dice al esposo o a la esposa, te amo, mi amor, no le está diciendo lo mismo, está haciendo otra cosa. ¿Me entiende? ¿Por qué los griegos tenían palabras distintas para el amor? El amor de amigo era el amor storgen, así llamaba uno a los amigos, les storgen. El amor a la familia era fileos, amor filial. Y el amor hacia la pareja era el amor eros, erótico. Y el amor a los dioses era el amor ágape. Entonces, lo más probable es que cuando el Señor le está hablando a Pedro y dice, Pedro, tú me ágape, sí, Señor, tú sabes que te estorguen. Oye, pero tú me ágape, sí, Señor, tú sabes, mi amor es fileos. No, pero te estoy preguntando, tú me ágape, tú me amas con el amor de Dios, que me considera a mí Dios, Maestro, Mesías. Sí, Señor, tú sabes que te ágape. Bueno, la crítica lingüística se transforma para nosotros en una crítica favorable, buena. Pero hasta ahí quedamos, porque las críticas que hay a continuación, que son las críticas literarias, la crítica de redacción, la crítica de formas y la crítica histórica, son críticas utilizadas por los sectores racionales que intentan quitarle todos los elementos milagrosos a la Biblia. Y que en este caso, la crítica de redacción y la crítica de formas, que aparecen aquí en esta diapositiva, aplicada a la problemática de que Mateo agarra contextos de historias distintas del Antiguo Testamento y les da una connotación de cumplimiento en Jesús, lo que trata de hacer es desarticular los elementos de la fe. Porque no están viendo ahí y una historia de salvación, sino que simplemente un análisis frío de un texto que para ellos es un texto escrito por hombres, que es producto de la evolución de las religiones y no un texto revelado. Pucha, que aburrí esta clase, yo lo sé, me disculpan, pero esta cuestión la tienen que entender, si no, no va a servir ahí las discusiones después con otros colegas, amigos que estudian teología. Tienen que conocer ustedes que la crítica de redacción, la crítica de forma, ha sido tremendamente destructiva con el texto sagrado, porque no considera elementos de sentido pleno, que es básico para la hermenéutica evangélica a la hora de que los escritores evangélicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vieron en Jesús algo distinto. Dijeron, no, aquí hay el Mesías, y el Antiguo Testamento habló de él. ¿Cómo? Todas estas veces habló de él. ¿Pero cómo? Tenía otros contextos. Bueno, ellos tienen una capacidad para ver algo más que los demás no vieron. Porque esa cuestión hay que tener harta fe, evidentemente. De eso se trata, de tener fe. ¿Qué les parece? Ok, entonces, si ustedes quieren dar alguna opinión o me quieren comentar algo, hablen nomás, levanten su micrófono y hablen. Entonces, pero esto no es nuevo lo que hicieron con los evangelios, a través de la crítica de redacción y la crítica de forma, porque esto lo comenzaron a hacer con el Pentateuco. Ahí comenzó esta historia con lo que se conoce como la teoría documentaria. Y la teoría documentaria es el intento de probar que el Pentateuco no lo escribió Moisés, sino que el Pentateuco es la construcción de una historia hecha por distintos escritores que escribieron distintos documentos. O sea, el Pentateuco no es una unidad. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio no es una unidad, sino que son muchos documentos adentro que un editor posterior los juntó, pero son todos personajes distintos, no es Moisés. Personajes geniales, dicen ellos, porque para escribir una obra como el Pentateuco hay que ser genio. Pero ellos dicen, pero ¿y dónde están esos genios? No sabemos dónde están. ¿Y dónde están esos documentos? No, pues no los hemos encontrado. Pues, pero al leer el Pentateuco, deducimos que hay esos documentos. Esa es la teoría documentaria, que es la base de la crítica de redacción y la crítica de forma. Leo algo y cuando leo digo, hay algo más atrás. Hay capas detrás, porque aquí hay
como escribo yo aquí, hay unidades o dichos preescritos, leyendas, canciones, tradición oral, y lo que hacemos con la crítica de reacción y forma es buscar ese análisis literario para encontrar las formas verdaderas, para llegar a los autores verdaderos y para llegar a los documentos verdaderos de los cuales se hizo el Pentateuco. Y después se lo aplicaron a Isaías y luego se lo aplicaron a los evangelios. Entonces uno le pregunta a los alemanes, ¿pero y dónde están esos documentos? No están. Están el Pentateuco, el libro de Isaías, los evangelios son la evidencia de que existieron esos documentos. Bueno, ¿y dónde están esos autores? Los verdaderos autores, porque no fue Mateo, no fue Moisés. ¿Dónde están esos? ¿Quiénes son? No sabemos, pero eran genios. Entonces uno les dice, pero ¿y por qué no pudo haber sido Moisés? Moisés era genio. Y él tenía la capacidad y la preparación en el mundo egipcio, fue educado en la casa de Faraón para escribir el Pentateuco. No fue él. Son documentos. Entonces dicen que el Pentateuco es el documento J, ya vista por el nombre, pues dicen, es imposible que el mismo escritor se haya referido a Jehová, al Señor como Jehová, y después se haya referido a él como Elohim. Se dice, nombres distintos suponen distintos autores, dicen ellos. ¿Cierto? Nosotros, ¿qué decimos los conservadores? Oye, pero párale, hombre, tú estás pensando como un literato del siglo XVIII en Occidente, no como un pensador oriental 1000 años antes de Cristo, para quien los nombres son importantes. Que da lo mismo cómo se llama usted, y si se llama Juanito, él da lo mismo. Si se llama Miguel, pudo haberse llamado Carlos, ¿no? Y si se llama Carlos, pudo haberse llamado Luciano. Tiene ni un sentido. Pero para los orientales el nombre tiene importancia. Por eso yo soy el que soy. Y obviamente, cuando el Señor ocupa, cuando Moisés ocupa el término Yahvé o Jehová, está ocupando el nombre personal, el nombre del pacto. Y es por eso que es lógico que utilice ese nombre en el capítulo 2 de Génesis, cuando habla de el Dios familiar, el Dios que pacta con el hombre. Pero en el capítulo 1 es lógico que ocupe el término Elohim, que es el Dios creador. Y es por eso que siempre se habla de nombre en el Antiguo Testamento, el Elohim, el Rojí, el Jehová Sidkenu, Jehová Sabaoth, Jehová Rafa, porque los nombres revelan el carácter del Señor. Pero para estos gallos alemanes, que ocupen nombres distintos son documentos distintos y autores distintos. Nosotros no aceptamos eso. Es una locura, es un énfasis de querer racionalizar en una época en que ustedes están en contra de los milagros. Y esa forma de racionalidad es la que han ocupado para criticar la forma en que Mateo, y vamos luego, Marcos, Lucas y Juan, construyen los evangelios. Entonces, parte de lo que se conoce como la teoría documentaria, aplicada a los evangelios, a través de elementos de crítica de reacción y crítica de formas, que son formas de racionalización de un texto que no debe ser leído de esta manera porque es un texto de fe. ¿Comentarios? Sí, yo tengo una pregunta, porque usted mencionó de que los que aplican la teoría documentaria, ¿cierto?, afirman de que un libro puede estar escrito por más de un autor porque se refieren a Dios con varios nombres. Sí, claro. Pero nosotros creemos que eso no es así, porque en el contexto ¿cierto?, de los judíos, eso tenía una implicancia. Esa es mi duda con la cual quedé. ¿Por qué para ellos era tan importante llamarlos con distintos nombres? Una persona llama a Dios con distintos nombres, en este caso a Moisés llama a Dios con varios nombres. ¿De qué dependía eso? ¿De la circunstancia o era para reflejar el carácter de Dios bajo ciertas situaciones? Para reflejar el carácter de Dios y de todo lo que tenga nombre. Por eso, en la relación que tienen el Señor con sus seguidores, les cambia los nombres. Y cambian de forma de ser, tienen una experiencia nueva. Entonces, eso siempre fue importante para ellos. Imagínate el caso de Isaías. El hijo de Isaías se llamaba Maher Salaz Asbaz. ¿Sabes cómo se traduce eso? El despojo se apresura. ¿Te imaginas que te se puesto así tu papá? Yo me voy de la casa si mi papá me pone así, el despojo se apresura. ¿Pero por qué lo hizo? Porque él
evidencia en su hijo la confianza que él tiene en una profecía. Dice, ustedes van a irse cautivos y no hay manera que se salven porque el Señor los está castigando. Y como prueba de esto, le voy a colocar a mi hijo que están haciendo, le voy a colocar el nombre de esta profecía. Maher Salas Asbaz, el despojo se apresura. La importancia del nombre en el mundo oriental es importantísima. Revela el carácter, la situación, la confianza, la fe. Entonces, el problema, y aquí es donde quiero terminar hoy día con este tema tan importante de las críticas bíblicas a los evangelios y a toda la Biblia en general, es que todos estos elementos de análisis que lo hacen volver loco a los teólogos alemanes y todas esas cosas, tienen un error de base tremendo. Y es el hecho de no considerar el contexto histórico, cultural y religioso en que surgen los libros de la Biblia. ¿Me entiendes? Y lo mismo pasa con los evangelios, porque en la búsqueda de encontrar la verdad, dicen ellos inventan cuestiones. Y dicen, bueno, si no es que los discípulos están mintiendo, no están construyendo a propósito esto porque son maldadosos, sino que están tan loquitos. Eso es lo que dicen en el fondo, porque al referirse al término Sit 11, ellos dicen, bueno, lo que pasa es que los discípulos están enredados, porque ¿cómo se les crucificaron al Mesías? Entonces, ¿cómo resuelven el momento psicológico que viven? Psicosocial, el Sit 11. Bueno, elevan al hombre a calidad de Dios. ¿Pero por qué? ¿Porque están mintiendo? ¿Están engañándonos? No, están resolviendo una problemática psicológica. En el fondo, están loquitos. Entonces, la pregunta que nos hacemos nosotros, los que tenemos fe en el texto, decimos, a ver, primero dicen ustedes que este es el urdido de una sinfonía falsa. ¿Cómo estuvieron dispuestos los apóstoles a morir todos martirizados, feos, con la cabeza para abajo? No quiero describir cómo murieron los apóstoles. Morir por una mentira. Y no solo ellos, sino toda la historia de la iglesia antigua. Estuvieron dispuestos a morir por una mentira. Luego cuando ellos dicen, bueno, andamos buscando las unidades prescritas, las leyendas, las canciones, para ver cómo se formó el mito del Dios hombre. Entonces luego decimos nosotros, ¿en cuánto tiempo se crea una leyenda? ¿En cuánto tiempo se crea un mito? Esto se lo habían aplicado al Génesis, ya, porque ahí puede uno pensar un poquito, porque hay no siglos, miles, probablemente millones de años. Pero en la historia de Jesús, ¿cuánto pasó hasta que escribieron el primer evangelio? Es decir, él murió 83 después de Cristo, el 50 más o menos se escribe el evangelio de Mateo. ¿Cuánto tiempo pasó? En 20 años, 18 años, 17 años. ¿Se crea un mito, una leyenda? Sin que hayan otros escritos alrededor que digan, no, esto andan mintiendo, hicieron una cuestión que es más mentirosa. Hay escritos que hablan acerca de Jesús. Tácito, Suetonio, escritores antiguos, Flavio Josefo, tan cercanos a los eventos, y ninguno de ellos hace una mención de que hayan hecho un plagio y todo esto. No se puede crear un mito, una leyenda en 20 años, es una tontera, una cabeza de pescado. Entonces, yo perdónenme que les diga, pero habiendo sido yo, porque ahí reconozco y confieso mis pecados, yo fui de la corriente de pensamiento alemán hace algunos años atrás, y en mi vida como pastor y estudiando un poco más a fondo, me doy cuenta que es una pura tontera. O sea, los alemanes siguen estudiando estas teorías en las grandes universidades teológicas alemanas como Leipzig, Göttingen, Tübingen, porque reconocer que tienen ahí en sus bibliotecas 150 años de estudios de crítica bíblica no sirven para nada. Entonces, orgullo alemán no. Pero ese simplemente corresponde a una etapa de la escolástica evangélica que trató de acomodar el texto sagrado al hombre moderno que era racional. Punto. Pero no fue una salida, porque como describe la misma historia de la teología, que después aprenderán ustedes conmigo, espero yo, me gustaría tenerlos más tiempo como alumnos, como ustedes van a aprender, los seguidores de los alemanes se dan cuenta que esa cuestión no ayudó al mundo cristiano de aquel entonces, para nada. Tuvieron que venir gallos que suavizaran esas ideas racionales, como el caso de Karl Barth,
que es un teólogo contemporáneo que trata de volver a la fe a la Alemania racional, po. O sea, haciendo una mezcla entre existencialismo sentimental y teología alemana, hace una mercocha media rara, pero como sea, ha sido considerado el teólogo más importante de la historia del siglo XX, porque logró traer a la fe al mundo alemán que estaba completamente racionalizado, y la gente deprimía en el sinsabor de la vida, que no tiene sentido, no tiene fe. Entonces cayó, es tremendamente importante. No para mí, Carvar, porque yo soy latinoamericano, y tengo otra forma de ver la vida y el cristianismo. Pero lo que estoy diciendo es que ese relato alemán tan racional tiene su contrarrelato después en el mundo de la teología contemporánea, que dice, no, ¿sabes qué? Se fueron muy al chancho ustedes, se fueron muy al extremo, pues, o sea, no tienen fe en nada, no creen ni en su abuelito ustedes, porque lo único que hicieron fue hacerle daño a los cristianos. Entonces, pero cada vez que estudiemos un texto de la Biblia, vamos a encontrar estas discusiones de teoría documentaria, crítica de reacción, crítica de forma, porque en todos los seminarios le dan color con el tema de los análisis alemanes al texto. Nosotros tenemos que hacerlo porque sería un despropósito que yo como profesor no les explicara que existe esto y que estas son las discusiones con las que ustedes se van a encontrar con otros alumnos del seminario y otros profesores. Pero que ustedes lo analicen desde gente que tiene fe, gente que es evangélica, que dice, está buena, está interesante como teoría, pero no, está muy alejado de la fe esta cuestión. Nosotros creemos en el sensus plenius, creemos que los apóstoles tuvieron una relación especial con el maestro y no murieron por una tontera. Fueron capaces de entregar la vida porque habían sido testigos de algo extraordinario. De lo que hemos sido testigos nosotros, también nuestra propia vida, nuestra experiencia, y que vamos a seguir experimentando. Entonces, más de la mitad del mundo, del planeta, atestiguan haber tenido un encuentro personal con Cristo y que algo ha pasado en la vida de uno. Entonces, ese es el asunto. Reinterpretamos todo desde la teología alemana o la ponemos en cuestionamiento como ellos también han puesto en cuestionamiento la misma Biblia. Yo he decidido que al alemán hay que ponerlo en cuestionamiento. Aparte, sus elementos han sido muy criticados, sus análisis literarios básicos hoy día tienen otras miradas. Entonces, hasta por ahí nomás. Y hay una contraparte de ese proceso de análisis alemán en la neortodoxia, que luego más adelante vamos a aprender con un poquito más de fineza. Bien, me encuentro contento porque es lo que quería explicarles. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo mañana les voy a enviar unas tareas que tienen que ver un poquito con algunos elementos de los evangelios, para que avancemos más rápido. La próxima clase sobre elementos ya del texto, que no son tan discutibles, no son tan difíciles de aprender. Esto me interesa mucho porque ustedes van a hablar con alumnos de otros seminarios, con otros profesores, y ustedes tienen que saber cuáles son las discusiones que hay respecto de los evangelios, o los estudios sobre los evangelios. ¿Parece? ¿Estamos? Tengan fe, ¿ya? Que Dios les bendiga. Como les dije la semana pasada, no se van a tirar por la ventana, ¿cierto? Por esta cuestión, diciendo, los evangelios son todos mentirosos, los evangelistas urdieron una trama. No es así, no es así. Hay mucho para tener fe. Si uno se pone en el lado de los apóstoles, se da cuenta que Jesús de Nazaret era mucho más que un hombre. Y de eso vamos a hablar en las clases que vienen. Yo personalmente como profesor estoy convencido que Jesús de Nazaret no es solamente un maestro. Él es mi Señor y Dios por sobre todas las cosas. Él reúne todas las condiciones para no ser solamente un hombre. Y eso yo he puesto mi plena confianza, no solo como pastor, sino también como maestro de la Biblia. Les tengo mucho cariño ya como veo su rostro siempre, estoy muy entusiasmado. Siguen estudiando sin falta. Mañana les mando las preguntas sobre cada uno de los evangelios para que vayamos avanzando. ¿Les parece? Tengan linda semana. Chao. Buenas noches. Buenas noches. Chao. El video igual nos puede... Profesor, Sí. el video lo grabó, ¿verdad? Sí, mira, ¿sabes qué? Como estoy tan torpe con esta cosa, la semana pasada lo grabé en la nube y faltaba espacio. Entonces quedó un pedazo, no valía la pena. Ahora lo grabé en el computador, porque me dio la opción y dije yo, grabar en el computador. Entonces creo que quedó grabado en el computador, lo voy a revisar para saber cómo es que se sube a YouTube. Creo que de ahí se sube a YouTube, y de YouTube ustedes les mando el link yo. Ahí me va a ayudar perfecto. el pastor Luis, ¿ya? Pastor Luciano, Sí. Pastor Luciano, yo tengo grabadas las clases, así que si vemos la forma de facilitar el material, no hay problema.
Ah, pero ¿y cómo la grabaste Sí. tú, oye? No, lo que pasa es que yo tengo el programa AlmiTube, yo copio lo que estoy viendo ahí simultáneo. ¿Sí? Esta cosa de ser un Pues. arcaico teólogo, ¿cierto? Si me hacen así, me sale polvo, ¿ya? Entonces, No, yo no soy ningún experto en esto, pero le mando el material a usted, pastor. no, mira, compártelo con tus compañeros nomás, y esa es la idea, que ellos puedan tenerlo para agarrar algunas ideas o corregir otras que hayan estado mal, eso va a ayudar mucho. Ya. Compártelo ahí en el WhatsApp que tenemos todos nomás, ni un problema. Ya, ok. No, lo hago más que nada porque se me va algún detalle, entonces más que nada por eso. Y hay cosas Ajá. que usted la ve más rápido. Entonces yo ahí para no irme quedando atrás y ya. Entonces aprovecho de estar más Ya, pues, tranquilo. mira, pero tú lo subes a la nube. Lo que pasa es que yo empecé con ustedes de la clase 3 o 4. ¿Cuál vamos ahora? No, pero Esta es las la tengo clase desde que 5. empecé. Claro, La yo clase tengo la 3, 5. la 4 y la 5. Ya. Dale, pues, esa mándamela, les pego si me la mandáis rápido, la reviso rapidito y yo la subo ahí ¿Ya? al WhatsApp para que las tengan los compañeros. ¿Parece? Perfecto, sin ningún problema. Ya pues, que el Señor les bendiga. Muchas Vayan a la gracias. iglesia, oren al Señor, no sean liberales. Que el Señor les bendiga. No Ya. podemos ir a la iglesia. Bueno, de manera virtual no. Ya. Sí, eso sí. Ya, que el Señor les Chao, bendiga. que vaya bien. Cuídense, cariños. Chao. Gracias. Nos vemos. Dios les Chao. bendiga a todos. Gracias.